Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de los bancos y qué beneficios por acción y dividendos pueden tener en 2022. En este vídeo vamos a ver los bancos españoles, pero las tendencias que vamos a ver son muy parecidas en otros bancos europeos como ING o BNP Paribas, y los bancos de Estados Unidos llevan unos años en una situación algo mejor que los europeos porque allí los tipos de interés están algo más altos. Empezamos viendo la morosidad porque cuando empezaron los encierros en marzo de 2020, lo que más preocupaba lógicamente es que subiese mucho la morosidad. Pero no ha sido así, y esto ha sido una gran sorpresa, porque aquí veis que 2021 ha terminado con una morosidad muy parecida a lo de 2020, en algunos casos un poco más y en otros un poco menos. La que tiene una mayor diferencia es la Caixa, que ha subido del 3,3% al 3,6%, pero no es importante, porque esto se debe a que al fusionarse con Bankia ha igualado los criterios contables de todos los créditos y eso ha supuesto esta pequeña subida de la morosidad. En todos los casos la morosidad es bastante baja y está muy controlada. Aquí vemos el descuento con el que cotizan respecto a su valor contable. El que mejor cotiza es Bankinter, como lleva pasando desde hace muchos años. BBVA, Santander y Caixa cotizan entre 0,6 veces y 0,8 veces su valor contable. Creo que están muy baratos. Y Sabadell es el que cotiza con más descuento respecto a su valor contable porque es el que tiene más potencial de mejora de sus beneficios. Creo que Sabadell es una de las empresas de largo plazo que tiene más potencial de subida en este momento. Porque pensar que solo la filial británica TSB, por los beneficios que ha tenido en 2021, puede tener un valor de entre 0,50 y 0,60 euros por acción de Sabadell. Todos los bancos tienen unos niveles de capital muy buenos que les permiten recomprar y amortizar acciones. En ese 12,75% del BBVA ya está descontada la recompra del 10% de sus acciones que va a hacer, y ahora está a medias, y la OPA sobre el Garanti que va lanzado. Os recuerdo que creo que la OPA sobre Garanti es una operación muy buena porque aunque Turquía es un país con mucho riesgo, va a comprar muy barato. Esta operación de la OPA de BBVA sobre Garanti la comento en este vídeo que os dejo por aquí. El Santander ya ha recomprado el 1,5% de su capital social y ahora está recomprando otro 1,5%. Y estas recompras ya están descontadas de ese 12,12% de nivel de capital que veis ahí. Además de esto, en la Junta de Accionistas de la semana que viene, el Santander va a pedir permiso a la Junta para recomprar y amortizar otro 10% de su capital. Esto no quiere decir que el Santander vaya a recomprar seguro ese 10%. Pide permiso para recomprar el 10% porque ese es el máximo legal que puede recomprar una empresa a la vez. Por ejemplo, si una empresa quiere recomprar el 15% de su capital, primero tiene que comprar el 10% y amortizarlo, y luego el otro 5% y amortizarlo. Así que lo que realmente va a hacer el Santander ahora es pedir permiso para recomprar el máximo legal posible. Posiblemente recompre menos de ese 10%, pero creo que es una buena decisión hacerlo así, porque así ya tiene el permiso para hacerlo y recomprará todo lo que pueda en los próximos trimestres según esté el precio de la acción y según sean los resultados que vaya teniendo en estos próximos trimestres. La Caixa también va a hacer una recompra de acciones del 10% de su capital, que también es muy importante, claro. Y Sabadell y Bankinter podrían también recomprar y amortizar acciones, pero de momento no han dicho que lo vayan a hacer. Vamos ya con las previsiones de beneficio por acción y dividendo para 2022. Aquí tenéis los beneficios por acción y dividendos de 2021 y las previsiones para 2022. El BBVA creo que va a subir mucho su beneficio por acción. El beneficio por acción de 2021 ha sido de 0,67 euros. Pero si no hubiese tenido el coste de reducción de plantilla que ha hecho, habría sido de 0,71 euros. Y en 2022 ya no va a tener este coste. Así que tenemos que tomar como base estos 0,71 y solo con la recompra de acciones del 10% que está haciendo ahora ya, pues el beneficio por acción de 2022 se acercará a los 0,80 euros. Y a eso tenemos que sumarle que el negocio está creciendo y que los costes van a bajar por la reducción de plantilla que os acabo de comentar. Así que creo que el beneficio por acción del BBVA en 2022 va a estar alrededor de 0,85 euros y con un payout del 40%, eso es un dividendo de unos 0,34 euros más o menos. El Santander ha tenido un beneficio por acción en 2021 de 0,44 euros y sin el coste de reducción de plantilla que ha hecho, igual que el BBVA, habría sido de 0,47 euros. Si a eso le sumamos la recompra del 3% del capital que está haciendo, que ya os he comentado, y el crecimiento del negocio que está teniendo, pues el beneficio por acción del 2022 será más o menos de unos 0,50 euros. Y el dividendo será de 0,21 o 0,22 euros aproximadamente. Y en estas estimaciones no he tenido en cuenta la recompra de acciones del Santander, que podrá ser de hasta el 10%, aunque probablemente sea menos. Caixa ha tenido en 2021 un beneficio por acción de 0,29 euros. En 2022
no tendrá algunos de los costes que ha tenido por la integración de Bankia en 2021 y además el negocio también está creciendo bien. Así que con estas dos cosas el beneficio por acción será de unos 0,33 euros. Y si a eso le sumamos la recompra de acciones del 10%, pues el beneficio por acción será de aproximadamente 0,36 euros. Y el dividendo, pues de aproximadamente 0,18 euros. El beneficio por acción de Bankinter en 2021 ha sido de 0,49 euros si no tenemos en cuenta la plusvalía contable que ha tenido por la salida a bolsa de Línea Directa Aseguradora. Esta operación de salida a bolsa de Línea Directa Aseguradora os la comento en este vídeo que os dejo por aquí. En 2022, el beneficio por acción y el dividendo de Bankinter probablemente crecerán entre el 5% y el 10%. Así que si tomamos un crecimiento del 5% para ser prudentes, entonces el beneficio por acción será de aproximadamente 0,52 euros y el dividendo de aproximadamente 0,25 euros. En el Sabadell cuesta un poco más hacer la estimación para 2022 porque el potencial de mejora es muy alto, pero no sabemos qué parte de esa mejora la hará ya en 2022. De momento, para 2022 yo estimaría un beneficio por acción de 0,10 euros y un dividendo de 0,05 euros. Pero si lo hace bien puede mejorar estas cifras. Y aquí tenéis los PER y las rentabilidades por dividendo calculadas con las cotizaciones actuales y las estimaciones que hemos hecho de beneficio por acción y dividendo para 2022. Yo creo que los 5 bancos son una buena compra por fundamentales a estos precios. Ya sabéis que en sus hilos del foro, como a todas las empresas, les hacemos un seguimiento continuo y vamos actualizando sus precios de compra continuamente. Los bancos lo han hecho mal, o bastante mal, en la última década por la bajada de los tipos a cero y por la regulación. Pero ambas cosas empiezan a mejorar, así que es probable que los próximos años para los bancos sean mejores. Incluso si estas dos cosas se normalizan, podrían ser uno de los mejores sectores de la próxima década. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo esto, lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.